Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. La intensa ola invernal que azota a Estados Unidos deja varios muertos, graves problemas de movilidad en aeropuertos y carreteras, mientras las autoridades luchan por asistir a un gran número de víctimas. Crece la preocupación por un incremento de migrantes deportados a Guatemala durante el 2022. Y hoy continuamos con nuestra serie de especiales en los que hablaremos sobre la libertad de prensa en Latinoamérica. Hoy es martes 27 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y les doy la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos días, América. La fuerte tormenta invernal que azota a Estados Unidos ha dejado hasta el momento varias decenas de muertos, vehículos de emergencia detenidos y a miles de viajeros varados debido a la cancelación de vuelos o vías intransitables en gran parte del país. Los especialistas anticipan que el temporal seguirá causando estragos en los próximos días, mientras que las autoridades instan a las personas a extremar los cuidados y a estar atentos a los reportes meteorológicos. El temporal impactó territorios desde los Grandes Lagos hasta la frontera sur con México, dejando a más del 60% de la población estadounidense bajo algún tipo de alerta climatológica. La ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, es uno de los territorios más afectados por el intenso clima. Allí ha dejado más de una veintena de muertos y a miles de afectados que no han podido ser atendidos, ya que casi todos los camiones de bomberos quedaron fuera de servicio, por lo que la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, imploró a la población acatar una prohibición de manejar y anticipó que el aeropuerto local permanecerá cerrado hasta nueva orden. Durante las últimas horas, algunos residentes de Buffalo rondaron con calefactores portátiles buscando autos enterrados en la nieve y buscaban más víctimas después de que 28 personas murieran en uno de los peores desastres relacionados con el clima que han azotado el oeste de Nueva York. Los primeros reportes de las autoridades aseguran que algunas de las víctimas mortales ocasionadas por la tormenta quedaron atrapadas en automóviles, casas y bancos de nieve. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que sus oraciones estaban con las familias de las víctimas y ofreció asistencia federal para las zonas afectadas. En otra noticia, crece la preocupación por el incremento de migrantes deportados a Guatemala durante este año. El informe con Eugenia Sagastume. Más de 90,000 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos y México durante 2022, superando la cifra de 2021, que a la vez refleja un incremento en el flujo irregular de personas que pretenden ingresar a Estados Unidos, como explica la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena. Ha registrado el retorno desde Estados Unidos de 40,310 personas de nacionalidad guatemalteca, 15,287 han retornado vía aérea desde México y 37,695 han retornado vía terrestre por el puesto fronterizo de Tecunumán en el departamento de San Marcos. Para el Observatorio de los Derechos de la Niñez, lo más preocupante es la cantidad de menores migrantes, principalmente no acompañados, como explica Otto Rivera, director de la entidad. Durante el último año fiscal serían 60,511 detenciones de chicas y chicos. Nos daría un promedio de hasta 166 detenciones diarias. Y lamentablemente esta tendencia no va a disminuir. Rivera explica que las causas que motivan a los menores a migrar no son exclusivas de Guatemala, por lo cual debe abordarse la situación de forma regional. Estrategias comunes para la subregión que permitan intervenciones diferenciadas país por país. Los datos revelan que de los deportados, el 60% son hombres, el 21% son mujeres y el resto son menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Por otra parte, en nuestra serie de especiales de fin de año, hoy en Buenos Días América, compartimos un informe muy especial sobre la libertad de prensa en Latinoamérica.
El 3 de mayo, como ocurre desde 1993, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en cumplimiento a una recomendación de la UNESCO y que sirve para recordar el valor de los periodistas que defienden su oficio a pesar de las adversidades, muchas veces exponiendo su vida y salvaguardando la dignidad de las instituciones que luchan por un periodismo equilibrado, apegado a la verdad y sobre todo independiente. El tercer día de mayo fue escogido por ser la fecha en la que un grupo de periodistas africanos proclamó a comienzos de los 90 la histórica declaración de Windhoek, en la que se destacaba la independencia de los medios y su pluralismo. Hoy, y con carácter previo a la fecha señalada, ponemos el tema en contexto y mencionamos que cada año la celebración tiene un motivo y este 2022 se escogió el periodismo bajo asedio digital, con el propósito de exaltar la repercusión de las nuevas tecnologías en la libertad de prensa. Y en conversación con La Voz de América, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, se refiere al tema. El Internet ha traído muchas cosas positivas y todos lo sabemos, pero también ha permitido que, por ejemplo, los presidentes de muchos países hayan decidido una comunicación directa con el público, prácticamente como en una cuasi reelección o proceso electoral continuo, entre que un presidente habla, dice, reacciona, contesta por Twitter, pero no enfrente de los periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa cataloga el panorama de la libertad de prensa durante este 2022 como desconsolador, debido al grado de violencia, atentados, ataques y asesinatos de periodistas en América Latina, y según cifras de esta entidad, en los últimos 5 meses se han registrado al menos 15 profesionales asesinados, 10 de ellos en México. Y Ricardo Trotti resalta la responsabilidad de muchos gobiernos en esta situación. Del grave problema de estigmatización contra la prensa y el periodismo, que incentiva por parte de varios presidentes de América Latina la violencia en contra del periodismo. Me refiero prácticamente al presidente López Obrador de México, Nayib Bukele de El Salvador, Jair Bolsonaro de Brasil, y también aquellos presidentes que siguen una postura autoritaria y dictatorial para atacar a los medios y a los periodistas. Me refiero a Daniel Ortega en Nicaragua, a Díaz-Canel en Cuba y a Maduro en Venezuela, que continuamente atacan, cierran medios y expulsan periodistas. Un reciente informe de la CIP denuncia graves faltas en todo el continente que afectan el libre ejercicio de la libertad de prensa. En El Salvador se ha usado un software de rastreo llamado Pegasus para vigilar a periodistas y medios de comunicación. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha bloqueado portales de Internet y censurado el acceso a la red en forma general. Mientras que en Cuba continúa la censura que el régimen ha impuesto a periodistas independientes, algo que ocurre desde hace varios años. En tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió a empresas privadas que boicoteen a los medios absteniéndose de contratar publicidad. Este panorama hace temer que las garantías para ejercer un periodismo responsable estén cada vez más afectadas en la región. La organización Reporteros Sin Fronteras asegura que actualmente unos 10 periodistas están encarcelados en el continente y su más reciente ranking anual de países seguros para ejercer la libertad de prensa destaca que en Latinoamérica, Costa Rica, que ocupa el 5º puesto, y Uruguay en el 18, son las 2 mejores naciones en la región para hacer periodismo, mientras que Honduras en el puesto 151 y Cuba en el 171, en un total de 180 países, son las 2 naciones donde tener libertad de prensa resulta más difícil. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Y este próximo reporte llega desde Nicaragua, un país que enfrenta una difícil situación y que Daliana Ocaña pone en contexto. El periodismo del siglo XXI se está adaptando a la sociedad de la información y especialmente a través del fenómeno del Internet ha nacido un medio de comunicación digital, interactivo y multimedia que supone una nueva forma de elaborar, estructurar y difundir las noticias. Expertos en la materia sostienen que la era digital ha afectado al ámbito de los medios de comunicación, los cuales están presentes en la red y se reinventan y crecen continuamente con nuevas herramientas y servicios para aprovechar al máximo las ventajas, los atractivos y los valores añadidos
añadidos que proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación. En Nicaragua, el periodismo digital ha crecido exponencialmente desde 2018, cuando el presidente Daniel Ortega inició la confiscación de medios de comunicación, obligándolos a migrar totalmente a las plataformas digitales, como en la página web, en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. El periodista del medio digital Artículo 66, Noel Miranda, destaca en diálogo con La Voz de América los principales retos de informar a través de las plataformas digitales. La libertad de prensa en Nicaragua pues no existe. No existe la libertad de prensa porque pese a que son medios digitales, la situación te lleva a resguardar tus equipos porque te los pueden robar, te los pueden hackear. En mi caso me han querido hackear o clonar mi WhatsApp, han querido hackear las cuentas del medio de comunicación. En tanto, los estudiantes de periodismo, ya acostumbrados a lidiar con las plataformas digitales, se perfeccionan día con día en su aplicación eficaz y señalan que las universidades deberían incluir nuevos formatos educativos orientados a la digitalización de la profesión. Franklin Rivera es un estudiante de tercer año de comunicación social y comenta: creo que las universidades necesitan invertir en la profesionalización de maestras y de maestros para que puedan brindar herramientas necesarias a las y los estudiantes en cuanto al uso y el manejo de las plataformas virtuales en este. Empujadas por la represión estatal y la censura a la libertad de prensa, las plataformas digitales han surgido como una nueva propuesta informativa en Nicaragua que ha permitido subsistir al periodismo nacional perseguido por el Estado. Cabe mencionar que Nicaragua figura como uno de los países del mundo que no cuenta con un medio informativo impreso y decenas de periodistas han tenido que dejar el país de forma clandestina ante las amenazas de ser encarcelados. En tanto, los periodistas que actualmente se desempeñan en los medios deben actualizarse para estar a la altura de la exigencia de convertirse en un periodista multimedia, y muchos de ellos se han visto obligados a volver a los estudios para no quedarse atrás. Ese es el desafío para muchos de ellos, que deben aprender, innovar y capacitarse para no perder sus empleos. Daliana Ocaña, Voz de América. En nuestro especial con Manuel Arias, que desde Colombia habla de tecnología, compromiso y libertad. Los avances tecnológicos y la avalancha de información que circula a través de redes sociales y las nuevas plataformas informativas han cuestionado el trabajo diario de los periodistas. El vertiginoso desarrollo tecnológico golpeó a muchos comunicadores que crecieron con lo que se podría denominar el periodismo análogo, como reseña el veterano comunicador Jesús Garzón, quien por años ha cubierto la fuente política en Colombia. He chocado de frente con la tecnología. Cuando me correspondió hacer la reportería, por ejemplo, en los inicios, en el año 73, todo era presencial, no había internet, no había ningún medio tecnológico que nos pudiera acercar y la fuente tenía que ser de carne y hueso. La evolución de las herramientas y las formas de hacer periodismo en los últimos 30 años fue avasallante, como indica el periodista Oscar Murcia, quien hoy realiza una especialización en comunicación digital. Los periodistas nos tengamos que adaptar y actualizar frente a ese tema de las tecnologías. Ya el celular se convirtió en nuestra grabadora, en nuestra cámara, es una herramienta fundamental y tuvimos que adaptarnos porque no había otra opción. Una adaptación que obligó a los comunicadores a retornar a las aulas o buscar alternativas para no quedarse atrás. Y es que el boom de las tecnologías entregó herramientas a todos los ciudadanos para generar información. Sin embargo, los expertos consultados por La Voz de América coincidieron en que esa nueva connotación de inmediatez genera retos en los periodistas, quienes tienen la obligación de discernir entre esta avalancha para presentar información veraz. Creo que se ha hecho es democratizar la información más que el periodismo. El periodista es una persona que tiene que analizar la información, tiene que verificar fuentes, tiene que verificar si eso es cierto. Acá entra en juego el derecho fundamental a la libertad de prensa, bajo el esquema de las nuevas plataformas digitales, tema que ha sido abordado por la Corte Constitucional en Colombia, pero que aún no tiene un marco regulatorio, como aclara la periodista Dora Montero. La libertad de prensa es un derecho para todos los ciudadanos, hasta donde afecta a otro derecho de otros ciudadanos.
y eso es lo que aún no existe en Internet. El peligro de reglamentar lo que se publica en Internet puede caer tan fácil en censura. Sin embargo, el profesor Gustavo Mejía señala que es responsabilidad absoluta del periodista, que parta de su misma responsabilidad y su compromiso con la verdad. No obstante, para Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, es fundamental un fuerte trabajo en pedagogía, tanto en los periodistas como en las audiencias, entre otros elementos para salvaguardar la libertad de prensa. Alfabetización digital para que sean las audiencias o cada persona quien termine escogiendo lo que le interesa o lo que definitivamente no quiere escuchar. Pues al mismo tiempo exigir que las plataformas tengan una mayor rendición de cuentas y una mayor transparencia. Los expertos coinciden en que a la par con los retos trazados por los avances tecnológicos, se ha incrementado el compromiso de los periodistas con la veracidad y el respeto a la audiencia, que cada vez tiene más elementos y posibilidades para informarse. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. En nuestro especial Periodistas frente al futuro nos lleva a México, donde los periodistas mexicanos enfrentan el reto de la era digital sin alejarlos de la violencia. La frase renovarse o morir nunca ha estado mejor aplicada si hablamos de la capacitación y herramientas digitales a las que deben acceder los comunicadores en la actualidad. Si bien sigue vigente la esencia del reportero de llevar al público noticias desde el lugar de los hechos, hay un ejercicio que día a día cobra mayor relevancia: el llamado periodismo de datos, que ofrece un análisis riguroso de la realidad combinado con cifras estadísticas, tablas comparativas e imágenes, sin dejar de lado que un periodista ya no solo escribe en un periódico o hace reportes en radio o televisión, no, ahora también transmite en vivo en redes sociales, envía audios y videos y hasta produce TikToks. Lucero Hernández, periodista y estratega digital con 13 años de experiencia, narra que las opciones son casi infinitas y muchas gratuitas, desde buscadores profesionales más allá de Google que protegen la identidad, bases de datos especializadas públicas y privadas, conversores, herramientas para comparar y rastrear información, hasta verificadores que detectan de dónde proviene una fotografía o video o si ya ha sido usado en la red. Actualmente el ejercicio del periodismo se ha innovado y al paso del tiempo a una velocidad muy rápida, en donde las nuevas generaciones de periodistas y los actuales periodistas tenemos que estar en una constante capacitación y preparación sobre las nuevas herramientas, más allá del ejercicio periodístico tradicional, ahora del ámbito digital. La especialista apunta que dichas herramientas no sirven solo para recopilar la información, sino para presentarla de un modo más atractivo y captar así un mayor número de espectadores. Periodistas con experiencia de más de una década tienen que actualizarse todos los días. Noemí Gutiérrez, del medio digital e impreso Reporte Índigo, narra que ahora se ha convertido en periodista multimedia y las noticias que presenta van dirigidas a diferentes públicos, sin olvidar la inmediatez de la noticia. Ahora no solo competimos contra otros medios, sino con cualquier persona que tenga un dispositivo móvil y que pueda subir material a las redes en segundos. Mi trabajo ha cambiado mucho porque no solo tengo que mandar información para plataformas digitales, la edición impresa, también tengo que hacer reportes en vivo para noticiero, notas para televisión y editar material en audio para los podcasts. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Y Neri Mabel Reyes pone en contexto el desarrollo de las tecnologías y la necesaria fortaleza de la libertad de prensa. En El Salvador se ha profundizado la preocupación por el debilitamiento de la libertad de prensa, marcado por leyes restrictivas y programas informáticos invasivos que, según denuncias de la Asociación de Periodistas de El Salvador, han sido utilizados para la intervención de dispositivos electrónicos y para vigilar a los periodistas de distintos medios críticos al gobierno. A esto se agregan expresiones de irrespeto y de insultos contra profesionales del periodismo que se han vertido a través de las plataformas digitales. Pese a esta realidad, un alto número
de jóvenes que inicia su formación universitaria en El Salvador tienen razones para elegir estudiar periodismo y den fortalezas en el manejo de las tecnologías de la información para poder contar y documentar la realidad, como expresa a La Voz de América Hazel Mendoza, estudiante del segundo año de la carrera de comunicaciones en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Eso haría que nosotros como futuros periodistas tengamos que esforzarnos más para obtener mayor información y tener más herramientas para poder expresarnos mejor, e incluso eso también nos beneficia porque tendremos mayor recurso de información. En una era marcada por el crecimiento exponencial de las herramientas tecnológicas, vale la pena analizar cómo se maneja la libertad de prensa a través de los medios digitales. La periodista Blanca Abarca, del diario La Prensa Gráfica, dice que el desarrollo tecnológico ha facilitado nuevos canales de distribución de contenidos y cerró la forma vertical y unidireccional de la difusión de las ideas, pero también enfrenta a los profesionales del periodismo con varios desafíos. Hay un enorme desafío por filtrar, saber curar, verificar sobre todo toda esa información que ahora fluye en todos los canales tecnológicos. La tecnología revolucionó el periodismo y en El Salvador, los periodistas que comenzamos a trabajar en los años 90 debimos adaptarnos, pero el ingreso de actores digitales ocasionalmente trastocan contenidos. A veces hay declaraciones que se sacan de contexto o imágenes o fotografías que se colocan y que no necesariamente corresponden a un hecho debidamente comprobado, lo que demuestra que el método original del periodismo sigue vigente, como explica la periodista Blanca Abarca. Por eso creo que es importante verificar, llamar, ir a los lugares, más que nunca en estos momentos, porque creo que los periodistas no nos debemos fiar por todo lo que circula por todos estos nuevos canales. Creo que es importante ir al lugar, verificar, llamar. Y si bien es cierto que a veces es bien difícil tener acceso a la fuente oficial, pero también hay otras fuentes testimoniales, institucionales y organizacionales que pueden tener datos, documentos, testimonios que contribuyen a la construcción de una información más veraz. Nuestros entrevistados coincidieron en que el uso de las nuevas herramientas tecnológicas en el trabajo de los medios de comunicación respecto a la libertad de prensa debe conducir a abrir la mirada para descubrir voces, temas y en general a ser creativos para tener acceso a información oficial. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. Ahora vamos hasta Bolivia, donde Fabiola Chambi describe las situaciones complejas que ponen a prueba la entereza de los periodistas. Valeria Rodríguez es estudiante de la carrera de Comunicación y Medios Digitales de la Universidad del Valle en Bolivia, y en la recta final de su formación de pregrado se hacen más frecuentes los cuestionamientos sobre su futuro. Aún no tiene claro qué camino seguirá, pero sí está convencida de algo. No me pienso quedar simplemente con el título de licenciada. Quisiera crecer un poco más, tal vez hacer una maestría. Todo este ámbito tecnológico va a ir avanzando cada vez más y siento que aparte me tengo que ir moviendo junto con este mundo. En un contexto cada vez más condicionado por la tecnología, se hace necesario repensar los programas de formación en las universidades y los procesos de enseñanza-aprendizaje, dice a La Voz de América reconocido comunicador, investigador y autor de varios libros, Marcelo Guardia. Hay un cierto desfase porque las carreras están formando demasiado en un esquema tradicional de un periodismo, de una comunicación del siglo pasado, y los jóvenes mismos están desarrollando ciertas capacidades un poco al margen de la universidad. Coincide también con la crítica el docente universitario y experto en TIC, Marcelo Durán, quien vive constantemente estas experiencias dentro y fuera de las aulas. Hay un divorcio entre el mundo académico y el mundo laboral y se lo nota mucho en los estudiantes. Por eso es que hay tanto taller, seminario, actualización para ver qué tenemos que aprender. Asumimos que la generación es digital, pero no necesariamente saben para qué y por qué es digital. Y mientras las universidades y los estudiantes intentan encontrar los caminos para elevar el nivel de formación académica, los medios tradicionales y los nuevos medios digitales se enfrentan a desafíos constantes, como las presiones políticas, los recortes de las pautas publicitarias, las exigencias de las audiencias y hasta el desencanto con el oficio. En una palabra, crisis.
No es fácil hacer periodismo en Bolivia, dice Ivonne León, una joven periodista boliviana nativa digital que trabaja en una importante cadena de televisión nacional. En los últimos años hubo mucha violencia contra los periodistas en las calles. El gobierno, además, fue forjando un discurso de odio contra los medios de comunicación y por ende contra los periodistas. También el gobierno encontró una manera de perjudicar a quienes no van con su línea de discurso, cortando publicidad estatal. También creo que una parte importante de la libertad de prensa es también tener acceso a la información. Y en Bolivia tiene muchos obstáculos. En un reciente informe, el Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de la Acción Social registró 27 vulneraciones a la libertad de prensa entre enero y febrero de este año. Otro de los problemas que está enfrentando el periodismo en la actualidad es la sostenibilidad, un punto que se destaca en las conclusiones del informe de medio año de la Sociedad Interamericana de la Prensa, que plantea la urgencia de asegurar el funcionamiento de los medios post-pandemia y garantizar el ejercicio de la profesión. Justamente, la Fundación para el Periodismo, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy, implementó hace 2 años el Media Lab, un programa que ha sido denominado como Laboratorio de Medios Nueva Generación. Pero hay aprendizajes muy relacionados a los desafíos de este tiempo que deben tener mayor atención, dice a La Voz de América el experto en TIC, Marcelo Durán. El 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, es una fecha para resaltar la convicción de quienes, en circunstancias muy adversas, no se detienen porque saben que el periodismo es servicio, y ese es el mejor ejemplo para las nuevas generaciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Periodistas frente al futuro. Les recordamos que mañana seguiremos con otra entrega especial. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.